Buenas tardes. Vamos a hablar del offset seco. La verdad es la primera vez que armo una clase completa de este tema. Generalmente lo vemos en media hora en clase, pero estuve recopilando bastante material y vamos a ver si le podemos dar una forma de clase que sirva realmente. Offset seco también lo van a encontrar en inglés como dry offset o como letterpress. Letterpress es un término que se utiliza mucho para tipografía, para sistema tipográfico, pero especialmente acá en el país se lo suele utilizar para describir al offset seco. Bien, lo que aparece ahí en la imagen son productos que son impresos en offset seco. Empiecen a pensar estos productos que aparte seguramente en su casa van a tener como para ver y para tenerlo a mano a la hora de estudiar el tema. Y fíjense qué es lo que tienen todos estos productos en común. ¿Sí? Y lo que tienen todos estos productos en común es que son cilíndricos. Por ahí pueden pensar, los pomos no son tan cilíndricos, pero antes de ser llenados y envasado el producto son cilíndricos. Entonces, esto es un punto importante para lo que vamos a ver en un ratito. Bien, offset seco. ¿De dónde viene el offset seco? ¿Por qué es offset? Para esto tenemos que partir del offset. ¿Qué es el offset? ¿Sí? El offset es un sistema de impresión plano. ¿Sí? Un sistema de impresión plano en superficie y que depende justamente de qué cosa, de la repulsión entre las tintas aceitosas con el agua y de las zonas impresoras y no impresoras de la plancha, que unas rechazan el agua, que son las impresoras, y las no impresoras, que son afines al agua, la atraen y esa capa de agua que se forma ahí va a evitar que se deposite la tinta, ¿no? Lo que vimos en el tema anterior. Entonces, esto es offset. ¿Qué ocurriría si en vez de tener una plancha plana con zonas impresoras y no impresoras al mismo nivel, le ponemos una plancha en relieve, por ejemplo, una plancha de fotopolímero? ¿Sí? Bien, las planchas de offset seco son de fotopolímero, generalmente con una base metálica o de poliéster. También pueden ser fotopolímeros comunes, eso va a depender del trabajo que se esté haciendo y del tipo de máquina. Pero de hecho, ¿qué es una plancha de fotopolímero? Es una plancha cuyas imágenes están en relieve. Entonces ya estamos entrando en otro principio de impresión, que es el principio de impresión en relieve. Si las zonas impresoras están en relieve, para entintarlas, ya no preciso más el agua. ¿Sí? No preciso más el agua, ¿por qué? Porque los rodillos van a tocar solamente la imagen, no van a tocar toda la plancha, como en el caso del offset. Y esta, entonces, es la principal diferencia entre el offset y el offset seco. ¿Y por qué es offset? Porque la imagen entintada en la plancha, en la forma impresora, en este caso va a ser una plancha de fotopolímero, no va a transferir la imagen directamente al soporte, sino que lo va a hacer a una mantilla y esta mantilla va a transferir la imagen al soporte. Por eso es offset. Recordemos que offset, ¿sí?, era el término para indicar indirecto en la impresión. De ahí el nombre. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema indirecto, pero que trabaja con una plancha de fotopolímero. Veremos ahora entonces la copia de una plancha de fotopolímero especial para
offset seco. Estas planchas suelen tener una base metálica de aluminio o acero flexible o una base de poliéster, o sea, de plástico. Coloca la plancha en la máquina. The stork devices have a static laser, which is fixed in the back of the machine. The laser will come in and focus. Ahí tiene un láser, que ese láser va a ser el que grabe directamente en forma digital la imagen sobre la superficie del fotopolímero. Y como hemos visto en flexografía, obtenemos una imagen en relieve correspondiente al color de impresión que se va a cargar luego en el cilindro portaplancha específico de la máquina impresora. Going to remove the plate very carefully. The edges on this metal back material are very sharp. Okay. And now I'm going to go rinse off the laser residue. Plate material out of the rinse unit. Los productos gráficos que suele imprimir el offset seco no lo suelen imprimir otros sistemas de impresión. En todo caso vamos a ver las excepciones, ¿sí? O donde, como vimos en el caso de etiquetas, como vimos en el caso de flexible, ¿no? La competencia entre flexo y offset, flexo y rotograbado. Vamos a ver acá también, o vamos a nombrar un poco la competencia, que en realidad va a ser el sistema de impresión que vamos a ver con posterioridad. Y el último de los grandes sistemas de impresión convencionales, último en el orden que lo damos, porque en realidad es muy viejo y antiguo y tiene un gran desarrollo, que es la serigrafía. Bien, pero volvamos al offset seco. ¿Qué productos gráficos específicamente trabaja el offset seco? En principio, envases cilíndricos. Esto es interesante porque ya vimos al principio con las imágenes de los productos que estaban, que ahora nos vamos a referir específicamente. ¿Sí? Y vamos a ver también el funcionamiento y la geometría de las máquinas por la cual puede imprimir este tipo de envases. Y el otro rubro importante del offset seco son las impresiones de seguridad. Dos puntos donde tiene poca competencia. En cuanto a los envases cilíndricos, podemos hablar específicamente de dos materiales. Uno, los plásticos, rígidos y semirrígidos. Y por otro lado, el aluminio rígido y el aluminio colapsible. El aluminio colapsible es el de los pomos de aluminio. Bien, vayamos a los plásticos. ¿Qué productos en plásticos imprime el offset seco? Vasos y potes. Los clásicos vasitos plásticos, ¿sí? Descartables o de las marcas, etcétera, es un producto que imprime el offset seco. Potes. ¿Qué potes? Potes de yogur, de crema, de queso crema, etcétera. Tubos. Tubos tenemos los tubos de sellador, ¿sí? Pensemos en la parte ferretera, ¿sí? Los tubos de aplicación de sellador y también los tubos con tapita donde vienen las vitaminas efervescentes. Esos también, cuando son impresos y no etiquetados, se suelen imprimir con offset seco. Los pomos plásticos, ¿sí? Los pomos plásticos de cremas, muy utilizados en cosméticas, se imprimen en offset seco. Y también los baldes, ¿sí? Los baldes, ¿qué baldes? Baldes de helado, baldes de pintura, ¿sí? Uno de los rubros importantes del offset seco. Y donde justamente la competencia ahí
incluso también en los tubos, y en los pomos es con la serigrafía que habíamos dicho. Acá tenemos una muestra de estos productos en plástico. Estos son tubos de sellador. Acá tenemos una serie de baldes, principalmente de pinturas. También hay de aceites. Pomos plásticos, que pueden ser hay de cosméticas y también medicinales. Acá tenemos los clásicos vasos, en este caso potes de productos, dulces de leche, cremas, quesos cremosos, etcétera, etcétera. También, no lo puse, pero los vasitos también de plástico descartable que vienen impresos en este sistema. Y acá tenemos los tubos clásicos de las vitaminas. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, vayamos a los productos en aluminio rígido y colapsible. Latas de bebida, cerveza, gaseosas, bebidas energizantes que vienen en latas de aluminio, ¿sí? Esas que se arrugan todo cuando las apretamos, vienen impresas en offset seco. Y acá no hay competencia, básicamente. Aerosoles de 2 piezas. Los aerosoles de 2 piezas, a los que nos referimos, son los aerosoles, por ejemplo, de desodorantes corporales. O bien tenemos dentro de los rocíos vegetales de cocina que vienen en aerosol. Bueno, antiguamente venían en las clásicas latas de hojalata de 3 piezas, las bien cilíndricas, pero vienen ahora en una formita, ¿sí?, un poco más ergonómica. Bueno, esos son de aluminio y vienen impresos en offset seco. ¿Qué más tenemos? Tenemos botellas de aluminio, ¿sí?, que no las hay muchas, pero he visto algunas botellitas de aluminio, por ejemplo, de cerveza y de algún otro producto. Acá no es muy conocida en Argentina. Y los pomos colapsibles, que decían, los famosos pomos en la actualidad, o sea, antiguamente hasta en dentrífrico se aplicaba, los pomos de pinturas tipo acrílicos o óleos para pintura artística, y más comúnmente donde todos los encontramos es en los geles, cremas dérmicas, ¿no?, para la piel, medicinales, ¿sí? Suelen venir en este tipo de envases y que son impresos en offset seco. Acá tenemos una muestra, latas, los aerosoles, ¿sí?, acá básicamente desodorantes, y los tubos de aluminio. Bien, ahora todo esto hay que imprimirlo. Dijimos que la clásica forma es la cilíndrica. ¿Y por qué es esto? Porque acá tenemos una disposición de lo que es una máquina impresora de offset seco. Un poco, si nos habíamos acostumbrado a ver el offset como un sistema en línea, ¿sí?, donde todos los cuerpos impresores, tanto en las máquinas a pliego como en las máquinas a bobina, venían en línea. Y acá esto ya se parece a qué? Se parece a lo que habíamos visto en Flexo en tambor central. Bueno, el offset seco sí es un híbrido entre ¿quién? Entre el sistema offset y el sistema de flexografía, porque utiliza elementos de uno y elementos de otro. Y entonces acá vemos lo que en flexografía es un tambor central. Acá lo que vamos a tener es una gran cilindro portamantilla. O sea, la mantilla es una sola para todos los cuerpos impresores. ¿Y esto qué significa? Que todas las planchas, ¿no?, las planchas de offset seco, de fotopolímero, se van a entintar. Vamos a ver que es con una tinta offset, o sea, es una tinta pastosa con las
calidades de offset, por eso tiene varios cilindros batidores, etcétera, etcétera. Y van a transferir su imagen, ¿sí?, a la mantilla, uno detrás del otro. Significa esto que cuando la mantilla vaya a tomar contacto con el soporte, que en este caso el soporte es el producto, ¿sí?, ya viene armado, ¿sí?, es una lata, es un tubo, es un pomo cilíndrico que se va a imprimir, va a recibir de la mantilla todas las tintas a la vez. ¿Está claro? Bien. Esta es una máquina, una impresora offset. Acá vemos los cuerpos impresores. Vemos el gran cilindro portamantilla y vemos cómo es alimentada desde el punto de vista, en este caso, de los baldes a imprimir mediante una especie de pulpo o calecita. En este caso tendríamos como cuestión híbrida la variante, lo vamos a ver esto también en serigrafía. O sea, hay elementos de muchos sistemas de impresión que se combinan en las máquinas de impresión de offset seco. Acá vemos todos los cuerpos impresores desarrollándose alrededor de ese cilindro central y vemos la máquina abierta porque se abre y quedan entonces expuestos, ¿qué cosa? Quedan expuestos todos los cilindros portaplancha, fíjense, los cilindros portaplancha para poder hacer el recambio de plancha. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estos cilindros que tenemos acá son entintadores, ¿sí? Dan tinta a la plancha de fotopolímero. Estos son tachos de tinta para offset seco. Como ven, es muy similar a la de offset convencional, bien pastosa y con la propiedad de tixotropía, esto es de fluidificar mediante batimiento. Vamos a ver ahora entonces una máquina impresora de offset seco de baldes. Lo que están mostrando es el sistema de alimentación y de retiro de los baldes a imprimir. Entonces los baldes son tomados, como vimos también en el esquema de la máquina, en la foto de la máquina, por un sistema de calecita. Ahí lo que estamos viendo es un tratamiento previo que se les da para una mejor adherencia de la tinta. Es un tratamiento antiestático y a su vez una llama que genera en la superficie una mejor recepción de la tinta. Ahí estamos viendo cómo recibe de la mantilla todos los colores de impresión a la vez. O sea que la impresión se realiza sobre el soporte de una sola vez. Ahí vemos los distintos cuerpos impresores que están depositando su tinta. Ven los tinteros con sus clavijas para regular la carga de tinta. Vamos a ver esos topes que estaban ahí en otros ejemplos. Y ahí vemos cómo, entonces veíamos cómo cada plancha entintada de polímero transfiere su imagen a la mantilla y de la mantilla al balde. Lo que estamos viendo acá es el curado o secado de la tinta mediante radiación ultravioleta, muy común en este sistema y sobre estos soportes. Y ahí entonces la salida de los baldes. Vamos a ver ahora
la impresión de otros productos. En este video vamos a ver la impresión de vasos y potes. Si bien no se ve tan claramente como en el anterior video los distintos vasos, lo que quiero que vean es la velocidad con la que se desarrolla el proceso y cómo es distinta la carga. Es mucho más automatizada acá el proceso de carga y descarga de los productos gráficos. Se ve perfectamente el secado ultravioleta. Ahí vemos los rodillos batidores, cómo van batiendo la tinta para suministrarla a la plancha. Trabaja a muy altas velocidades. Y miren cómo van saliendo en forma similar a la que entraron los distintos vasos. O sea, es un proceso acá totalmente automatizado. Y tiene un contador justamente para poder dividirlo en filas de la misma cantidad para después producir el embalaje de los mismos. Esta es una máquina de fabricación de aerosoles de aluminio, aerosoles de 2 piezas. La parte que estamos viendo es cuando ya está fondeada en blanco, podría no estarlo y entonces la base va a ser brillosa de aluminio, y cómo se va a imprimir las tintas, los distintos colores mediante offset seco. Ahí vemos cómo se va alimentando la máquina impresora. Luego de imprimirse, los envases pasan por hornos de secado. Ahí vemos los cuerpos impresores. Vemos cómo la mantilla transfiere la tinta ahí a cada uno de los aerosoles. Las velocidades, si bien son rápidas, no son la de los vasos que estuvimos viendo, pero esto también tiene que ver con que el secado es por horno y no por radiación ultravioleta. Entonces en su recorrido tienen que ir pasando por el horno de secado. Una vez impreso y seca la impresión, se tiene que confeccionar el cuello característico de estas latas de desodorante. Es lo que se llama en la jerga gráfica de la fabricación de envases el necker, el proceso de fabricación de los cuellos. Fíjense, ahí esa máquina, cada uno de esos lugares donde va pasando, el envase lo va angostando al cuello poco a poco, para que no, por un lado, no haya destrucción del material y tampoco de la impresión que se aplicó.
Bien, este video es para que no crean que todas las máquinas son de terribles tamaños y grados de automatización. Hay máquinas de offset seco muy pequeñas, podemos decir, y semiautomáticas en cuanto a que la colocación y el retiro de los productos se hace en forma manual. Fíjense, es una máquina muy sencilla. Ahora, la estructura es similar a la de las máquinas que estuvimos viendo. En este caso ven que están sacando con cuidado porque esto seca al aire, pero también se le podría poner un secador UV y generar el secado UV. Lo que sí, habría que ponerse protección para no ser afectado por la radiación. Pero ven cómo el sistema es exactamente el mismo en una máquina simple. Ahora vamos al tema de impresiones de seguridad. Las impresiones de seguridad, vamos a ver que son todos aquellos elementos que por una u otra razón tienen que tener medidas contra la falsificación. Las máquinas el soporte es papel, son papeles especiales, pero las máquinas son similares. La única diferencia es que acá se va a imprimir un soporte plano y se va a imprimir, en algunos casos, de las dos caras a la vez. Tenemos pocas imágenes de las máquinas. Estas fueron recolectadas en el día de hoy de, si no me equivoco, el Banco Central de Suiza. Acá tenemos otra imagen. Si ustedes se fijan bien, lo que están imprimiendo son billetes. Hay pocas imágenes y menos videos porque esto es seguridad y por ende, mientras menos información esté dando vuelta, mejor. Como decíamos, imprimen sobre papeles especiales y con tintas especiales, lo que hace que muchas de esas tintas son incompatibles con el agua. Por eso se utiliza offset seco. Y productos que se imprimen en offset seco, billetes, bonos y valores, cheques y podríamos decir también documentos, por ejemplo, pasaportes, etc. Acá tenemos, ¿no?, euros. Estos son valores del Tesoro norteamericano, un cheque, y lo que estamos viendo en esta esquina superior que tapaba yo recién es una típica impresión de fondo de seguridad. Si ustedes ven, tenemos un montón de líneas muy finas y lo más importante también de todo, en colores que no son colores de proceso. Son todos colores especiales. Imagínense ustedes escaneando esta imagen, terriblemente dificultosa. El escáner no podría captar tan finas líneas, y menos de colores claros, pasteles. Y cuando se quisiera reproducir esta imagen, saldría en todos puntitos, sea magenta, amarillo, negro. Esa es una medida de seguridad. ¿Por qué sea magenta, amarillo, negro? Porque, como vamos a ver en las próximas clases, las impresoras digitales más comunes, que son las que realizan la mayor cantidad de falsificaciones, imprimen en esos colores. Si avanzamos un poquito, justamente, uno de los elementos de seguridad de estos tipos de documentos son los guilloches. Los guilloches son entonces un patrón de líneas, si ustedes se fijan, de
puede ser de un solo color o impreso a distintos colores, ¿sí? Que las líneas se van juntando y se van separando. De manera que, como comentaba hace un ratito, si esto lo queremos escanear e imprimir en los lugares donde las líneas están muy juntas, ¿qué sucedería? Se empastaría la tinta, reventaría de tinta, y en las zonas donde están separadas aparecerían blancos, porque las líneas son extremadamente finas. Y todo en colores especiales. Nada de colores de proceso. Si vamos a alguna de las referencias que ustedes pueden llegar a ver perfectamente, sí, en sus casas, es agarrar un billete de 100 mangos de Evita y ver lo que se llama el registro perfecto. ¿Qué es el registro perfecto? Como yo les decía, estas máquinas imprimen simultáneamente el frente y el dorso del billete, el fondo de seguridad del billete. Otro de los elementos del billete es que están impresos en 3 sistemas de impresiones distintos: offset seco, calcografía y la numeración está en tipografía. Así que hay toda una serie de medidas de seguridad que se complementan entre sí. ¿Qué es el registro perfecto? Si ustedes acá lo pueden hacer perfectamente ustedes en su casa, toman un billete de Evita y van a ver que en el frente, en la esquina superior izquierda, van a tener esta imagen, en una especie de violeta y de amarillo. Si dan vuelta el billete, en la esquina superior derecha, o sea, enfrentándolo justamente, tenemos esta imagen en un verde y un rojo. Estas dos imágenes, al superponerse, se deben complementar. Si no se complementa, o sea, es un por eso tiene que estar en registro. Se complementa y a su vez se combinan los colores. ¿Sí? Esa es una forma de saber si el billete fue impreso de la manera que se lo debe imprimir. Y ahora vamos a algo más sutil, porque esto quizás alguna vez lo vieron, pero lo que les voy a mostrar ahora es algo más sutil. Esto funciona lindo con los billetes, los viejos billetes de 10, que es del amigo Belgrano, que ayer, 3 de junio, fue el día del natalicio. Fíjense ustedes esta línea que estoy indicando con el cursor. En esta línea la vemos de un color celeste. A medida que vamos siguiendo la línea, vamos viendo que cambia de color, hasta tornarse de un color marrón en el medio. Sigue marrón en el medio, y a medida que me voy alejando y yendo hacia el borde, vuelve a migrar a un color celeste, y todo en una forma muy suave. Lo mismo vemos desde abajo, ¿no? Digo las líneas superior e inferior porque son las más fáciles de seguir, porque no está el prócer en el medio. Celeste, marrón y vuelta celeste. Esto se llama iris o rainbow. Rainbow por arco iris, ¿no? Tiene ese nombre. ¿Y saben cómo se hace? Bueno, se los voy a comentar ahora. Ustedes vieron cómo es el tintero, ¿no? Lo vimos en el video, el tintero de offset, y ahora vamos a verlo de vuelta. El tintero, ¿sí?, va a estar subdividido y se va a cargar esa división, y acá está la clave, ¿no?, de vuelta de la tinta pastosa en el tintero, con distintos colores de tinta. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se produce el proceso de impresión, vamos a volver a ver un detalle del primer video de la máquina de offset seco que vimos hace unos minutos. Vamos a ver. Fíjense en el movimiento, estos se llaman rodillos batidores. Ven que hay rodillos que van continuamente
desplazándose. Bueno, ¿qué va a pasar con los colores de tinta? Se van a mezclar. Y esa mezcla de las tintas va a producir justamente el efecto del iris. Vemos también acá las distintas clavijas o botones para regular las cantidades de tinta. Bueno, y de esa manera se logra esto en un billete, pero seguramente ustedes a ese efecto de iris no lo vieron en un billete. Y estoy seguro de que muchos de ustedes lo deben haber visto en un elemento que les voy a mostrar ahora. Estos afiches. Los afiches bailanteros. ¿Vieron los afiches bailanteros donde va cambiando el color? Esto se puede hacer. Si se usa, también se puede lograr con la serigrafía, pero no están hechos con serigrafía estos afiches. ¿Saben con qué están hechos? Con sistema tipográfico. Máquina plano-cilíndrica, la plano-cilíndrica tipográfica, que tiene un tintero muy parecido al de las máquinas offset, con rodillos batidores incluidos. Y entonces, ¿sí?, también cargando ese tintero con distintos colores de tinta, al momento de imprimir, voy a observar justamente la variación de color en degradé de un color a otro. Después, ¿sí?, esto se hace en dos pasadas. Por un lado esa pasada de color y por el otro lado que también imprimimos las tipografías en otra pasada posterior, las tipografías en negro. Y esta tipografía de gran tamaño se hacen con tipos móviles de madera. Tipos móviles de madera. Y ya que estamos, vamos a pasar el chivo, que la verdad no tengo el agrado de conocerlos a los muchachos, pero es la imprenta Afiches Boquerón desde 1970, que hay un número de teléfono y lo pueden buscar en Facebook, ¿sí? Afiches Boquerón está en Facebook. Y estos muchachos son de, si no me equivoco, son de Lanús, si no me equivoco, Valentín Alsina. O sea que también esto es zonal y viene bien la promoción a esta gente que se dedica a la gráfica y con técnicas realmente muy buenas. Bien, estamos terminando. Ven, fue una clase bastante cortita dentro de todo. A mí me resultó muy interesante encontrarle la vuelta al tema, porque siempre eran muestras de alguna máquina, ¿sí?, algún sistema, pero ahora fue bastante completo y vamos a hacer el cierre, la vuelta, el repaso con nuestra guía para el estudio de los sistemas de impresión. Bien. Principio de impresión del offset seco en relieve. Los antecedentes históricos los tenemos que encontrar en el offset y en la flexografía. Mucho más no pude averiguar. Esperemos que en un tiempo pueda averiguarlo y sumarlo. Y la idea es todo este material también ver si lo podemos transformar en un material bibliográfico. Descripción de la forma impresora. Bueno, como vimos, es una forma impresora de fotopolímero que tiene como una base generalmente metálica o de poliéster, o sea, plástica. Las zonas impresoras y no impresoras están, ¿sí?, las impresoras por encima de las zonas no impresoras, lo que corresponde al principio de impresión. La preprensa similar a la de cualquier fotopolímero. No hay grandes diferencias. Y la ubicación de la máquina en la máquina impresora en el cilindro portaplancha. Soportes. Bueno, vimos los soportes. Vimos que en el caso de envases, los soportes principales son los plásticos duros, ¿no? Los famosos, los tubos que vimos eran duros, y los semi-rígidos, bueno, duros o rígidos.
semirrígidos como el de los vasos plásticos, que mantienen su forma, por eso decimos que son rígidos, pero si uno ejerce presión los deforma y hasta los puede romper, igual que los potes. Los formatos, en este caso se imprime el envase ya realizado, ¿sí? Ya conformado, cuando tiene forma cilíndrica o cónica. Productos gráficos, estuvimos haciendo toda una, viendo en detalle los distintos productos gráficos. Y el otro material importante, son tres, es el aluminio rígido en forma de latas o de aerosoles o botellas de aluminio, o bien el colapsible, que son los pomos de aluminio. También vimos el caso de las impresiones de seguridad, que son en papel. ¿Sí? Los papeles de seguridad tienen también determinadas características particulares. Entre otras, que las fibras en su fabricación son fibras todas de algodón o de lino, o sea, fibras textiles, lo cual le dan unas resistencias mecánicas muy grandes. En cuanto a las tintas, bueno, tintas son similares a las tintas del offset convencional, así que con sus mismas características. La regulación de la tinta, de los espesores de tinta, también vimos las clavijas o tornillitos en los tinteros, donde permite pasar más o menos tinta en el tintero, igual que en el offset convencional. Y el proceso de secado, vimos que en plástico principalmente el secado era por radiación UV, utilizaban mucho tintas UV y por las altas velocidades de impresión. Y vimos en las latas que las velocidades eran menores y las latas pasaban por hornos de secado, aunque también se puede imprimir sobre aluminio con tintas UV. Todo va a depender de cómo son los procesos. La presión, bueno, la máquina impresora, la geometría la estuvimos viendo, la particularidad de ese tambor central de mantilla, una única mantilla que toma todos los colores de las planchas y los transfiere de una sola vez al soporte. Cantidades de colores, vimos máquinas de 7, 8 colores, o sea, es importante el número de colores en estas máquinas. El cuerpo impresor, sí, también lo vimos, el proceso de impresión fue descrito, y los volúmenes de impresión o tiradas. Bueno, vimos máquinas de grandes volúmenes, pero también vimos pequeñas máquinas que podían servir para medianos volúmenes, ¿sí? Que eso también es importante, ¿no? Que hay una versatilidad en este tipo de máquinas que permite también trabajar en pequeñas y medianas producciones. Reconocimientos de impresos, ya coming soon, ya pronto vamos a ver, habiendo dado una visita a todos los sistemas de impresión, vamos a ver cómo razonamos, cómo realizamos el reconocimiento de los sistemas de impresión. Bueno, un gusto haber dado esta clase y nos queda un solo sistema convencional por ver. Hay varios más también que nombramos, pero por ver, que es el sistema de impresión serigráfico, que también es hermoso. Así que bueno, nos despedimos, cuídense y ya pronto con novedades.